El Evangelio es un anuncio de una obra de salvación en favor del alma humana hecha por Dios a través de sustitución. El Evangelio es el anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a lo que estaba escrito en las profecías, tal cual como estaba escrito en profecías que describían en detalle cómo Cristo iba a padecer la misma condena que le corresponde a un alma por pecar. Había dicho Dios, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Para poder entender con más detalle lo terrible de este decreto condenatorio y para poder entender la demanda al arrepentimiento que hace el Señor, hay que cambiar el verbo pecar por el verbo comer. Como si Dios dijera, el alma que comiere, esa morirá. ¿Comer qué cosa? Comer pan, comer pescado, comer fruta, marisco, no importa qué cosa sea la que se coma. Es el acto. El alma que comiere, esa morirá. Ahora, si cambiamos el verbo comer por el verbo beber, es como que si Dios dijera, el alma que bebiere, esa morirá. Entonces uno tendría que preguntarse, ¿beber qué cosa? ¿Beber agua? ¿Beber jugo? ¿Beber una gaseosa? ¿Beber vino? No importa que sea aquello que se beba, es el acto. El alma que bebiere, esa morirá. Entonces, cuando Dios dice, respecto del pecado, pecar, el alma que pecare, esa morirá, significa que el ser humano, no importa qué tipo de pecado haya cometido, todo ser humano, al cometer el primer pecado en su vida, su alma quedó condenada a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y una vez que el alma humana, el ser humano, ha pecado, ya no hay nada en lo absoluto que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte contra el alma quede sin efecto. ¿Hay alguna forma diferente en que el pecado se condene penalmente, pero que no sea con la muerte del alma? La respuesta es que no. Por eso el arrepentimiento. Arrepentimiento significa un cambio radical que tiene que sufrir el ser humano en su mente respecto de la forma de autopercibirse ante Dios en el aspecto judicial. Que por ya haber pecado su alma quedó condenada a la muerte eterna. El alma tiene existencia eterna porque Dios dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, que Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Cuando Dios se refiere al alma, en la Biblia le llama corazón. Dios, en su palabra, la Biblia, usa indistintamente el término alma o el término corazón para referirse al alma. En algunos pasajes de la Biblia, de la palabra del Señor, el alma es llamado corazón y en otros pasajes es llamado alma. Alma o corazón, dos términos que usa la palabra del Señor para referirse al alma. Por eso que en Romanos capítulo 2, versículo 5, leemos respecto del alma, pero que Dios le llama corazón. Dice ahí la palabra, en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. La palabra arrepentimiento usada aquí es, en griego, metanoia, que es un cambio radical, traumático, en la manera en que el ser humano se autopercibe a sí mismo ante Dios. ¿Por qué tiene que ser un cambio radical? Porque inicialmente el ser humano
nace en este mundo pensando que no tiene ningún problema con Dios. Pero sí lo tiene, porque pecó. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué tipo de pecado? ¿Una mentira? ¿Una codicia? No importa, ya pecaste. Bastó ese pecado que nadie se acuerda cuál fue el primero que cometimos, dejando el estado de niñez. Yo no me acuerdo cuál fue el pecado número 1 que yo empecé a cometer, pero cuando yo lo cometí, mi alma quedó irremediablemente condenada a la muerte. No hay nada que yo pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia, la muerte contra mi alma, la muerte eterna, quede sin efecto. Entonces, cuando Dios llama al arrepentimiento, Dios está llamando al hombre que haga un cambio radical en la forma de autopercibirse judicialmente ante Dios, porque si se muere se va al infierno, ya pecó, ya cometió el delito de pena de muerte contra el alma, el pecar, no importa qué tipo de pecado sea. Para Dios no existe tal cosa como un pecadímetro, digamos, como que hubiera diferencia en términos penales, condena a la muerte del alma, entre un pecado y otro. O sea, para Dios una mentira es condenable con la muerte del alma como un asesinato. Un mal deseo, pensar mal de alguien, es tan condenable con la muerte del alma como una violación. Para nosotros tal vez no, pero para Dios sí. Por eso que en Romanos capítulo 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo el injusto declarado justo, siendo justificados gratis, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el antiguo pacto, Dios fue exhibido en forma de propiciatorio. Jesús, a quien Dios exhibió en forma de propiciatorio. El propiciatorio era un elemento del arca de la alianza, del arca del pacto, donde caía la sangre para hacer propiciación por los pecados del pueblo que estaba en el pacto. Ahora, para estar en el pacto con Dios, hay que obedecer las dos demandas de Marcos 1:15. Hay que arrepentirse y hay que creer en el Evangelio. Bueno, el arrepentimiento yo pienso que ya lo describí, ya lo expliqué. Dios demanda al hombre que haga un cambio en la mente, en sus pensamientos, respecto de cómo se autopercibe ante Dios. Que haga el cambio, porque inicialmente el ser humano cuando nace en este mundo piensa que no tiene ningún problema judicial con Dios, pero resulta que ya pecó. Entonces Dios demanda al hombre que entienda que está condenada a la muerte eterna de su alma, que se arrepienta. Y advierte el Señor en Lucas 13, del 1 al 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, si no os reconocéis que por ya haber pecado, vuestra alma quedó condenada a la muerte eterna irás. Perecerás igualmente como todos los restos de los seres humanos del mundo. Ahora tenemos que detallar el Evangelio, porque para entrar al nuevo pacto con Dios, para estar con Dios en el nuevo pacto que Él nos dejó, una modalidad para poder irse al cielo después de morir, es un trato que hace Dios con el hombre. Si el ser humano cumple estas dos demandas del trato, del pacto, entonces Dios le pone el Santo Espíritu a la persona. El Espíritu Santo es sumergido dentro del cuerpo de la persona. Y cuando la persona es objeto del Espíritu Santo sumergido dentro, la persona tiene vida eterna. Es el sello. Es por eso que el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que el sello del Espíritu Santo, o sea, ser sumergido, el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, ser sumergido dentro del cuerpo de un ser humano, se debe al hecho que el ser humano oyó el Evangelio y lo creyó con todo su corazón, o sea, con fe. Porque hay personas que pueden oír el Evangelio, lo pueden creer, pero no con todo el corazón. Pueden tener cierta incerteza respecto de lo que ellos han oído. Bueno, el Evangelio es esto, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a lo que estaba escrito, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado, su cuerpo, al día tercero, conforme a las Escrituras. Ahora, notar este anuncio, poner atención a este anuncio. Si Cristo, en lugar de mí, en lugar de mi alma, porque mi alma quedó condenada a la muerte, si en lugar de mi alma, Cristo, en vez de mi alma, Él pone la vida de su alma en la cruz del Calvario, para en el cuerpo de Él ser cargado con los pecados que yo cometeré toda mi vida. O sea, que todo el tiempo que mi alma viva en mi cuerpo físico. Entonces los asume todos los pecados Cristo en su cuerpo, en la cruz del Calvario, los de toda mi vida. Los que yo cometeré toda mi vida. No importando cuál sea la intención del por qué yo cometí el pecado, no importa la naturaleza del pecado cometido, no importa la clase de pecados que haya cometido, ni siquiera importa la cantidad de pecados que haya cometido,
todos, lo de toda mi vida, todo el tiempo que mi alma viva en el cuerpo físico, desde que yo nazco, del vientre materno hasta que mi cuerpo muere, toda mi vida. Todo tipo de pecados que yo cometa durante toda mi vida le son cargados a Cristo, le son imputados penalmente a Él, en la cruz del Calvario. Por eso que nosotros leemos en Mateo 27, versículos 45 al 46, y desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. En ese momento, todos los pecados del mundo le fueron cargados a Cristo. Allí se cumplió lo que estaba escrito en Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es por eso que Pedro dice, en 1 de Pedro 2:24, respecto de Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahora, Cristo tenía en la cruz todos los pecados que yo cometeré toda mi vida. Todos los pecados que usted los va a cometer toda su vida. Usando de la omnisciencia, el preconocimiento anticipado, antes de que el ser humano nazca en este mundo, de saberle toda su vida, todo tipo de pecados que lo va a cometer, queriendo cometerlos, no queriendo cometerlos, por error, con mala intención, sin mala intención, no importa el tipo de pecado que se cometa, no importa la intención por la cual se comete el pecado, un pecado, uno, basta uno, para que el alma quede condenada irremediablemente a la muerte eterna. Por lo tanto, Cristo se tuvo que asegurar en la cruz, para darle cumplimiento a lo que Él nos prometió, porque Él nos prometió vida eterna, se tuvo que asegurar de dejarse cargar o imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer todo el tiempo que vivan en el cuerpo, toda nuestra vida terrenal. Por eso que la salvación de Cristo es una salvación tan grande, tan poderosa. Entonces Cristo, cuando dijo Él, yo le doy vida eterna, en Juan 10:28, lo dijo porque de esta manera nos iba a sustituir. Nuestras almas completamente sustituidas toda nuestra vida terrenal. Todo tipo de pecados que nosotros cometamos, queriendo cometerlos, no queriendo cometerlos, no importa el tipo de pecado que cometamos, no importa la cantidad de pecados que cometamos, como Cristo vino a darnos vida eterna, porque en 1 de Juan 2, versículo 25, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea que nuestro Dios nos prometió vida eterna, darnos vida eterna. Y en Juan capítulo 10, versículo 28, antes de ir a la cruz, lo dijo Cristo, y yo le doy vida eterna. Si el ser humano entendiera, le pusiera atención a esto que está diciendo nuestro Señor. Por eso que la condenación al infierno no es por ser pecador, no es por pecar, es por no creerle a Cristo. Cristo dice en Juan 10:28, y yo le doy vida eterna. Y respecto de nuestro cuerpo físico, dice el Señor, y no perecerán para siempre. Es decir, cuando ustedes mueran físicamente, no va a ser para siempre, porque yo les voy a resucitar sus cuerpos en el día postrero. Bueno, todo esto conforme a Juan 6:40. En Juan capítulo 6, versículo 40, el Señor dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, Cristo nos da una promesa. Yo les doy la vida eterna. Juan 10:28. En Juan 19:30, cuando Cristo en la cruz había sido cargado con todos nuestros delitos, nuestros pecados, los de toda nuestra vida, y Él pagó la condena que nuestras almas debían pagar, cuando cerca de la hora novena, el Padre Celestial le desampara, le quita el amparo al alma de Cristo. ¿Cómo el alma que tiene vida eterna experimenta la muerte? Cuando Dios le quita el amparo para siempre. Y el alma entra en la eternidad desamparada para toda la eternidad respecto del Padre. Bueno, eso fue lo que experimentó Cristo cerca de la hora novena. Mateo capítulo 27, versículo 46. Y desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena, el Padre le quitó el amparo al alma de Cristo, porque Cristo tenía todos los pecados míos, todos los pecados de usted, los de toda la humanidad. Y los pecados se pagan con la muerte del alma. Entonces el alma de Cristo entró en desamparo. Le quitó el amparo el Padre, se separó de Él. Muerte es tanato, separación, desamparo. Queda desamparada el alma. Eso jamás había ocurrido en toda la eternidad, nunca. En Juan capítulo 14, cuando Felipe le dice al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta, nuestro Señor Jesucristo le responde a Felipe, Felipe, tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Entonces, ahí el Señor está demostrando que había una unidad eterna entre Dios Padre y Dios Hijo. Ahora, esa unidad eterna se rompió en la cruz del Calvario cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde. Y Cristo exclamó, lo exclamó en arameo, idioma arameo, para que los judíos que estaban contemplando la crucifixión reconocieran que se estaba cumpliendo el Salmo 22. Cristo exclamó, Elí, Elí, lama sabachthani, en arameo. Los soldados que eran italianos, eran romanos, no entendieron lo que Cristo exclamó, porque Cristo exclamó, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era lo que estaba escrito en el Salmo 22, versículos 1 y 2. Imagínense ustedes, 900 años antes de que Cristo viniese a nacer en Belén de Judá, David compuso el Salmo 22, totalmente inspirado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo. Nosotros leemos en el Salmo 22 lo siguiente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esa expresión de día y de noche significa que el Señor en la cruz, cuando el Padre lo desamparó, nuestro Señor entró en la eternidad, en ese estado, desamparado. Es exactamente lo mismo que le ocurre a un ser humano cuando muere. Cierra los ojos y su alma entra en la eternidad. Lo que ocurrió en la cruz del Calvario fue muy similar a una muerte clínica. Nuestro Señor Jesucristo experimentó un fallecimiento igual que experimentan las personas en un pabellón quirúrgico cuando le sucede la muerte clínica. El alma se desdobla, sale del cuerpo. Y el alma muchas veces se mira al cuerpo. Mira cómo lo están intentando resucitar con unos resucitadores eléctricos. Le hacen descarga eléctrica en el pecho. El Señor experimentó el de ser desamparado y entrar su cuerpo en muerte clínica. Y el Señor entra en la eternidad. Cuando un ser humano muere físicamente, su alma entra al estado de día y de noche, eterno, sin fin, eternidad. Pero el alma humana no puede volver a la vida física, a este espacio físico temporal. Pero Cristo sí podía, Él puede. Y lo dijo el Señor en Juan 10, versículos 17 y 18. El Señor Jesucristo dice que Él puede entrar a la eternidad y luego volver de la eternidad a este espacio físico temporal, a nuestro mundo. Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. ¿Y cómo es la muerte del alma? Cuando Dios Todopoderoso, el Creador nuestro, nos quita el amparo y entramos a la eternidad, desamparados eternamente, al infierno, a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco, y de ahí ser lanzados al lago de fuego. Muerte segunda, la muerte del alma. El alma existiendo eternamente, desamparada. Bueno, precisamente eso fue lo que experimentó Cristo en la cruz del Calvario, cerca de la hora novena. El Padre le quita el amparo. Queda desamparado el Señor Jesucristo respecto del Padre, producto de nuestros pecados que los asumió Él. Cristo voluntariamente, por amor infinito a nuestras almas, para poder salvarnos por sustitución, Él paga lo que nuestras almas en justo derecho deben pagar, la muerte eterna. Entonces Cristo experimenta la muerte eterna de su alma. Pero momento, Cristo puede volver de la eternidad a la vida física. Y por eso que Cristo nos sustituye. Él paga el precio que nuestras almas deben pagar. Porque si mi alma, cuando yo muero físicamente, mi alma entra en la eternidad, yo jamás puedo volver a la vida, a este espacio físico temporal, a la vida terrenal. Pero Cristo sí podía, y por eso Cristo paga el precio, porque Él podía volver a la vida. Cuando Cristo en la cruz es desamparado, Él entra a la eternidad. Sale de este espacio físico temporal, sale de este mundo su alma, en estado de desamparo. Para Cristo fue el infierno, el juicio ante el gran trono blanco y el lago de fuego. Todo eso fue en la cruz, en un instante, en un segundo. Pero luego Cristo tenía que consumar lo que el Padre le había encomendado para poder cumplir toda la obra de salvación completa. Él tenía que volver de la eternidad, en estado de desamparo, a este espacio físico temporal. Volver a tomar la vida de su alma. Entrar al cuerpo, a un cuerpo moribundo que estaba agonizando.
Y lo hizo el Señor. Cuando el Señor lo hizo, vemos nosotros en Juan capítulo 19, Juan 19, versículo 25 al 30, que junto a la cruz estaba Juan, el discípulo amado, estaba su madre María, y habían otras dos mujeres más. El Señor había vuelto a tomar la vida de su alma. Y esas densas oscuridades que se ciñeron sobre todo el planeta Tierra, se habían despejado. Recordemos nosotros que en Mateo 27, versículos 45 al 46, dice, desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, hubo tinieblas en toda la tierra. Bueno, esas densas tinieblas se habían despejado. Y ahora el Señor Jesucristo había vuelto desde la eternidad, que es lo que nos corresponde a todos nosotros, ir a la muerte eterna de nuestras almas por nuestros pecados. Eso lo pagó Cristo, pero Él es Dios. Entonces Él volvió a este espacio físico temporal, a este mundo. Volvió a incorporarse en su cuerpo que estaba agonizando en la cruz. En ese momento Cristo pagó íntegramente el precio que debían pagar nuestras almas. Nuestras almas, entrando en muerte eterna, no pueden volver a la vida, pero Cristo sí, y lo hizo Cristo. Entonces en Juan 19, versículo 25 al 30, vemos que el Señor, agonizando en la cruz, habiéndose ya despejado las tinieblas que se habían venido sobre todo el mundo, le habla a María y le dice, mujer, he ahí tu hijo, respecto del discípulo amado por Juan. Y luego el Señor le dice a Juan, su discípulo amado, hijo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, Juan recibe a María en su casa. Eso lo consigna Juan. Pero lo más maravilloso es lo que nosotros leemos en Juan 19, 28. Porque Juan anota lo que estaba en la mente del Señor. Dice Juan, y después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Si nosotros pudiéramos entender esto, tan maravilloso, tan grandioso, ¿qué es lo que ya todo estaba consumado? Primero, la promesa que Dios le había hecho a Abraham en Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Aquí esa bendición es para el alma vida eterna para el alma humana. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 16, 26, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces la bendición, en tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, no es una bendición terrenal, para una vida terrenal, sino que es salvación del alma, de la muerte eterna. En Génesis capítulo 22, Dios le ordena a Abraham sacrificar a su hijo, su único, su unigénito. Ahí nosotros tenemos un simbolismo de lo que el Padre iba a hacer respecto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice la Escritura que Abraham llevaba el fuego e Isaac llevaba la leña, e iban juntos al sacrificio. Isaac, su hijo, le dice a Abraham, Padre mío, y Abraham le dice, dime, hijo mío, dime, he aquí el fuego y he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dice a su hijo Isaac, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. E iban juntos Abraham e Isaac al sacrificio. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue puesto en la cruz, nuestro Padre Celestial estaba junto a Él. Estaban juntos. Pero la separación ocurrió cerca de la hora novena. El Padre lo desamparó porque sobre Cristo estaban nuestros pecados, los de usted y los míos. Y los pecados se pagan así, con el desamparo del Padre. Ese desamparo lo experimentó Cristo. Y fue un desamparo eterno, de día y de noche, como dice el Salmo 22. Ahora, el Señor Jesucristo, en su mente, ya sabía que estaba todo consumado. Juan 19, 28. Resulta que nuestro Señor, Dios Todopoderoso, habiéndole ordenado a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, cuando Abraham estaba a punto de enterrarle el cuchillo a su amado hijo, oye la voz del Señor. Eso todo está en el capítulo 22 de Génesis. Y Dios le dice, Abraham, Abraham, detén tu mano. No le hagas nada al muchacho, pues ya conozco que me temes. Por cuanto esto hiciste, y no me rehusaste tu hijo, tu unigénito, de cierto te bendeciré. Abraham estaba a punto de extender su mano contra su hijo amado, su único hijo, el que lo tuvo en la vejez, el hijo de la promesa. Y oye la voz del Señor. Abraham, Abraham, detén tu mano. No le hagas nada al muchacho. Y cerca ve un carnero atado, enredado en sus cuernos de un zarzal, de una zarza.
Entonces Abraham viene, toma ese carnero y lo sacrifica en lugar de su hijo Isaac. Recordemos lo que Isaac le había dicho a su padre. Padre, he aquí la leña y el fuego, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le había respondido a su hijo, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Por supuesto, nuestro Padre Celestial, Él nos proveyó a nosotros un cordero sustituto, su hijo amado, aquel que podía poner su vida, la de su alma, y volverla a tomar. Podía Él poner su vida, la de su alma, en la cruz, ser cargado en su cuerpo con todos los pecados de nuestras almas, de nuestras vidas aquí en la tierra. Uno de ellos por sí solo nos condena igualmente nuestras almas a la muerte eterna, entonces tuvo que dejarse cargar con todos los de toda nuestra vida, para Él darnos la vida eterna, y no nosotros, sino que Él. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 19, versículo 28, sabía que ya todo estaba consumado. Todo. La bendición que Dios le prometió a Abraham. Nuestro Señor Dios le dice a Abraham, en Génesis 22, 18, Abraham, por cuanto esto hiciste, y no me rehusaste tu hijo, tu unigénito, de cierto te bendeciré. En tu simiente, esto es en Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, todos los seres humanos del mundo. Serán todos salvados del infierno. Por eso que la condenación es por no creerle a Cristo, el gran sacrificio que tuvo que padecer para salvarnos del infierno. Siempre la condena en la Biblia es por no creer, no por ser pecador. Cristo dijo en Juan 3:18, respecto de sí mismo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan 3:36, Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, la condena es por rehusar creer, por no querer creer que ya Cristo nos dio la vida eterna. Respecto del anuncio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, esa muerte fue la muerte de nuestras almas. O sea, la muerte del alma de Cristo en sustitución de nuestras almas. Alma por alma. El alma de Cristo en vez del alma de nosotros. Nosotros no tenemos el poder de entrar en muerte eterna en nuestras almas y volver a la vida. Pero Cristo sí, su alma. Por eso que en Mateo 26:38, cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. En Isaías 53:11 leemos nosotros respecto de Cristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es que era alma por alma. En obediencia a este principio de restitución de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Ahí hay una ley de restitución o sustitución. Dios dice, mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. O sea, vida por vida. La sustitución es vida por vida. La vida de un alma sustituyendo la vida del alma humana. Esa vida fue la vida del alma de Cristo. Entonces, nuestras almas que están condenadas a la muerte ya no están condenadas a la muerte. Porque los pecados que nosotros los vamos a cometer todo el tiempo que nuestras almas vivan en el cuerpo, hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario le fueron imputados penalmente a Cristo. Esto es lo que nosotros debemos entender que sucedió en la cruz y lo debemos creer. Y agradecerle a nuestro Dios que nos salvó por sustitución, alma por alma. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Y aquí está detallándose que si una especie específica tiene que ser sustituida, solamente podrá ser sustituida si es sustituida por una especie específicamente igual. Por algo de la misma especie, de la misma sustancia. Si es un ojo, tendrá que ser sustituido por otro ojo. No puede ser válido un diente por un ojo, o una mano por un ojo, o un pie por un ojo. No, tiene que ser ojo por ojo. Algo de cierta especie que se pretenda ser sustituido, tiene que ser sustituido por algo exactamente de la misma especie. Por eso dice en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Lo que está diciendo ahí la palabra del Señor es que algo de cierta especie que pretenda ser sustituido o restituido, tiene que ser sustituido por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. En el caso nuestro son nuestras almas. Entonces tenía que ser el alma de Cristo. Porque Él podía entrar en muerte eterna y volver a la vida. Y lo hizo en la cruz del Calvario.
Ahora, cuando en Juan 19:28, Juan anota, después de esto, después de que el Señor le habló a María y le habló a Juan, después de esto, sabiendo Jesús en su mente que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Bueno, y ahí le dieron a beber vinagre, etcétera, etcétera, pero esto es importante, esto es relevante. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Cristo ni siquiera había todavía muerto físicamente, estaba agonizando su cuerpo físicamente. Su alma había entrado en muerte eterna, pero había vuelto de la eternidad a la vida, para terminar de agonizar físicamente su cuerpo. Juan 19:28. Después de esto, después de que el Señor le habló a María y después le habló a Juan, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba una vasija llena de vinagre, y uno de los soldados tomando una esponja y empapándola en vinagre se le acercó a la boca, para que Cristo pudiese exclamar, porque su lengua estaba pegada a su paladar. Y el Señor exclamó a gran voz, todo está consumado, tetelestai, lo oficializó a gran voz. Eso también fue divino, porque una persona que estaba a punto de morir por crucifixión no podía despegar su lengua de su paladar. Es decir, en el Salmo 22 dice, mi lengua se pegó a mi paladar. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Horadaron mis manos y mis pies. Fíjese ustedes que cuando el salmista David estaba componiendo el Salmo 22, en ese tiempo, 900 años hacia atrás, no existía la muerte por crucifixión. Por horadar con cinceles en un madero un cuerpo, en las manos y en los pies. No, a un delincuente se lo ejecutaba con piedras, apedreándolo, por lapidación. Bueno, entonces, ¿por qué David dice, horadaron mis manos y mis pies? Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todo eso que está escrito en el Salmo 22. Bueno, porque estaba siendo dirigido enteramente por el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces todo eso se cumplió en la cruz, a la perfección, al máximo detalle. Cuando los fariseos estaban viendo que los soldados romanos estaban repartiendo los vestidos del Señor, echando suertes, ellos debieron haber dicho, el que está en la cruz es el Mesías prometido. Está muriendo en la cruz tal como está escrito en el Salmo 22, tal como está descrito en Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Tal cual. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Así comienza Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Ha creído usted el anuncio? Mi estimado caballero, mi estimada señora, usted que está viendo este video en vivo, ¿ha creído usted en este anuncio? Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Le veremos inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Afligido él y angustiado no abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahí está, Isaías 53, cumpliéndose en la cruz, 700 años antes. Y el Salmo 22, 900 años antes fue escrito el Salmo 22. Lo compuso el rey David, el ungido de Jehová. Bueno, cuando el Señor Jesucristo volvió a tomar su vida, la de su alma, y se incorporó en el cuerpo que estaba agonizando, sabía que estaba todo consumado, todo. Es decir, lo que Dios le había prometido a Abraham. Por cuanto esto hiciste, Abraham, no me rehusaste tu hijo, tu unigénito, de cierto te bendeciré. Génesis capítulo 22, versículo 18. En tu simiente, esto es, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Cristo es la simiente de Abraham, porque de Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob, a quien Dios llamó Israel en Peniel, cuando luchó con el ángel en Peniel, y de Israel vienen 12 hijos, los 12 patriarcas, y uno de esos hijos es Judá, y el Señor desciende de Judá. De hecho, el Señor es llamado el león de la tribu de Judá. El Señor Jesucristo es judío, en cuanto a la carne.
Entonces, en tu simiente, esto es en Cristo, Génesis 22:18, serán benditas con vida eterna, salvación de la condena a la muerte eterna, todas las naciones de la tierra. Eso se cumplió en la cruz. Cristo tenía que consumar esa promesa. Pero también lo que el Padre le había encomendado, porque el Padre en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, le había encomendado a su Hijo poner su vida, la de su alma, ser cargado en su cuerpo con los pecados de todas nuestras almas, de toda nuestra vida terrenal, de todos los pecados del mundo, en su cuerpo, para producto de eso, Él pagar por nuestros pecados como se pagan los pecados, con la muerte del alma. Entonces el alma entrar en desamparo. Entonces el Padre le quitó el amparo al alma de Cristo, producto de nuestros pecados estaban en su cuerpo. Entonces Él pagó íntegramente y entró en la eternidad en estado de desamparo. De día y de noche, de día y de noche. Entonces cuando el Señor vuelve a tomar su vida, está cumpliendo lo que el Padre le había encomendado. El Padre le encomendó en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, poner su vida, la de su alma, entrar en muerte, producto de nuestros pecados, y luego volverla a tomar. Entonces Cristo cuando volvió de la eternidad a este espacio físico-temporal, a este mundo, su alma entró en su cuerpo nuevamente, un cuerpo que estaba agonizando. En ese momento Cristo había consumado lo que el Padre le había encomendado. Poner su vida y volverla a tomar. La había vuelto a tomar la vida de su alma. O sea, de estar eternamente en muerte eterna, cesó porque Él entró otra vez a esta vida física y volvió a la comunión con su Padre. Pero todo eso ocurrió en la cruz. Entonces, Él sabía que eso también estaba consumado. Lo que el Padre le había ordenado, poner su vida y volverla a tomar. La había vuelto a tomar. Juan 10, versículos 17 y 18. También estaba consumado Génesis 22:18. En tu simiente, Abraham, esto es en Cristo, todas las naciones de la tierra serán benditas. Bendición del alma, vida eterna para el alma. Salvación del infierno. Pero también lo que el mismo Señor Jesucristo nos había prometido a nosotros, en Juan 10:28. Y yo le doy vida eterna también. Por eso que en Juan 19:28 se resumen todas estas promesas. La que le hizo el Señor a Abraham en Génesis 22:18, en tu simiente, esto es en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. La promesa que nos hizo Cristo en Juan 10:28, y yo le doy vida eterna. Y lo que el Padre le encomendó a nuestro Señor Jesucristo para, por sustitución, salvar nuestras almas. Poner su vida y volverla a tomar. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Es decir, todo eso quedó consumado ya. Por eso que lo sabía en su mente el Señor. Juan 19:28. Después de esto, después de lo que le dijo el Señor a María y le dijo el Señor a Juan, en la cruz, agonizando, sabiendo que eso que estaba todo consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Le dieron a beber vinagre, lo hubo probado y exclamó, consumado es, y entregó al Espíritu. Y hubo un gran terremoto. Las rocas se partieron del terremoto. El velo del templo se rajó de arriba abajo, dando a entender claramente que ahora la entrada es gratuita, liberada. El precio fue pagado por Cristo para entrar al lugar santísimo con el Señor, a la Chiquiná, la presencia del Señor. Ahora, esa entrada gratuita está simbolizada en Mateo 7, versículos 13 y 14, cuando el Señor dice, entrad por la puerta estrecha. La entrada es gratuita, no hay que pagar ningún valor. El precio de la entrada fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Se entra creyendo con todo el corazón, se entra creyendo con toda el alma, por la fe. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Advierte el Señor, y muchos son los que entran por ella. Por esa puerta ancha y espaciosa, del camino ancho y espacioso que va rumbo al infierno, a la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan. El Señor ni siquiera dice son pocos los que entran por ella, por la puerta estrecha al camino angosto. Son pocos los que la hallan. ¿La ha hallado usted? Esa puerta se llama Cristo. En Juan 10:28, el mismo Señor Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo del infierno. ¿Cuándo usted ha entrado por esa puerta? Yo a los 10 años. Yo a los 10 años me arrepentí, reconocí que por haber pecado mi alma había quedado condenada al infierno, a la muerte eterna. Lo reconocí, eso es arrepentimiento, metanoia, que estaba muerto espiritualmente y necesitaba que Dios me hiciera nacer mi espíritu de nuevo, que toda mi vida iba a pecar, que estaba moralmente corrompido y que tenía que ser completamente sustituido condenatoriamente, judicialmente, toda mi vida. Y eso lo hizo Cristo en la cruz. Me ha sustituido toda mi vida en el aspecto condenatorio.
porque a Cristo le fueron cargados en la cruz los pecados de toda mi vida. Para asegurarse Cristo de darle cumplimiento a esta preciosa promesa, yo le doy vida eterna, Juan 10:28, se tuvo que asegurar el Señor de dejarse cargar en su cuerpo con los pecados que yo los cometeré toda mi vida hasta que me muera, para quedar incondenable por ningún pecado que yo cometa en esta vida, no queriendo cometerlo, o queriendo cometerlo, no importa qué tipo de pecado cometa, no importa ni siquiera la cantidad de pecados que cometa, los de toda mi vida ya no los pago yo. Hace más de 2000 años los pagó Cristo en la cruz del Calvario. ¿No les parecen preciosas, buenas noticias de salvación esta? Esto es evangelio. Buena noticia de salvación para el alma pecadora. Entonces la condenación es por no creer. En Marcos capítulo 16, versículo 16, Cristo dice, el que no creyere en el evangelio será condenado. O sea, la condena es por no creer en Cristo y por no creer lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para darle salvación al alma, para cumplir lo que nos prometió, la vida eterna. Juan 3:18, Cristo, el que en él cree no es condenado. Cristo está hablando acerca de sí mismo, porque Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Y en Juan 19:30 la consumó la vida eterna. ¡Consumado es! Yo la logré la vida eterna por ustedes. Tienen que creerme a mí, que yo les di vida eterna. Créanme, créanme que yo les di la vida eterna. Créanme con todo el corazón, sin dudar, que no hay pecado que ustedes cometan en su vida que los tengan que pagar ustedes. Yo se los pagué antes que ustedes nacieran, hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. ¿Le has creído a Cristo la vida eterna que Él te dio gratuitamente en la cruz? ¿Tú la haces efectiva? Esta vida eterna que ya fue consumada por Cristo en la cruz, creyéndola con todo tu corazón, entendiéndote completamente salvado por Cristo en la cruz. En Hechos 4:12, el apóstol Pedro dice de Cristo, y en ningún otro hay salvación. Fuera de Cristo, ningún otro. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De que nosotros tengamos que ir al infierno por nuestros pecados. En Juan 8:24, el Señor advierte a los que no creen en su salvación. Y les advierte el Señor, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso significa, o todos los pecados que tú los vas a cometer toda tu vida, los vas a pagar tú, como se pagan los pecados con la muerte del alma en el lago de fuego, o ahora, antes de que tu cuerpo muera, y tu alma tenga que ser desamparada y entrar a la eternidad, ahora en vida física, crees que ya te los pagué todos antes de que tú nacieras, hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y creyéndolo de esa manera, con todo tu corazón, haces efectiva para tu alma la vida eterna. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. O todos los pecados los pagas tú, o tú crees que todos tus pecados te los pagó Cristo. Ningún pecado quedará impune penalmente. Ninguno. Todos se condenan cada uno con la muerte del alma. O los pagas tú, o tú crees que los pagó Cristo en vez de ti. Si tú crees que los pagó Cristo en vez de ti, estás creyendo la absoluta verdad. Y haces efectiva la vida eterna por creer en la verdad, sin dudar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él entregó, digamos, su espíritu y físicamente murió, su cuerpo fue sepultado y Él descendió a la parte más baja de la tierra. Él ya descendió como Dios, soberano, unido a su Padre, totalmente con vida eterna. Él no fue al infierno el Señor. Al infierno van las almas a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Cuando ahí Juan dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bueno, todo eso lo experimentó un alma humana. Pero Cristo todo eso lo experimentó en la cruz. Y cuando Cristo volvió de la eternidad a tomar tu vida, la de su alma, cuando Él agonizó físicamente, Él descendió como Dios, unido a su Padre, a la parte más baja de la tierra para predicar a los espíritus encarcelados y llevar cautiva la cautividad al cielo, como Dios todopoderoso. Él todo lo que experimentó en la cruz fue lo que el ser humano debe experimentar muriendo Él, sin Cristo. Todo lo experimentó Cristo en la cruz.
Ahora, el ser humano, el alma humana es salvada por la fe. Fe es convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, así dice la Biblia, la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. O sea, fe es convicción de lo que no se ve. Ahora, uno podría contemplar la cruz con los ojos humanos y decir, yo no veo a Cristo entrando en desamparo eterno su alma de día y de noche. Yo veo a Cristo crucificado unas horas nada más, no de día y de noche, como dice el Salmo 22. Bueno, eso es lo que nosotros vemos con los ojos, ¿verdad? Fe es convicción de lo que no se ve. Convicción de lo que no se ve, pero que está escrito. En 2 de Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 13, leemos, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí. No conforme lo que ve en mis ojos, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, lo que está escrito. Y está escrito en el Salmo 22, lo que Cristo iba a tener que padecer. Es por eso que el Evangelio dice, cuando lo predica Pablo, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme lo que está escrito en el Salmo 22, conforme lo que está escrito en Isaías 53, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Es decir, Cristo puso la vida de su alma, producto de nuestros pecados que le fueron cargados a él, entró en muerte y luego la volvió a tomar. Cristo puso la vida de su cuerpo, murió su cuerpo, y Cristo no volvió a tomar la vida de su cuerpo. Ha sido resucitado. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, leemos, y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos. Ah, Cristo no volvió a tomar la vida de su cuerpo. No, el Padre le resucitó. Y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, hay una diferencia entre la vida del alma de Cristo y la vida de su cuerpo. Cristo puso la vida de su cuerpo, murió su cuerpo, pero no la volvió a tomar. Ha sido resucitado su cuerpo. En Romanos 4:25 leemos que Dios, ¿cierto?, entregó a su Hijo, ¿cierto?, a quien entregó. Romanos 4:25. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado. No que resucitó. Resucitado por acción del Padre para nuestra justificación. Por ejemplo, en Romanos 10, versículos 9 y 10, también ahí nos dice que Cristo no volvió a tomar él mismo la vida de su cuerpo, sino que el Padre le tomó la vida a su cuerpo. Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Dios Padre. Ahora, Cristo puso la vida de su alma, entró en muerte y Él la volvió a tomar, la vida de su alma. Por eso que consumó nuestra salvación de nuestras almas, por sustitución. Pero Cristo puso la vida de su cuerpo, entró en muerte y ha sido resucitado su cuerpo. Ahí está la diferencia entre la vida física de Cristo y la de su alma. Ahora, el ser humano es salvo por la fe. Convicción de lo que no se ve, pero que está escrito en el Salmo 22. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 2 Corintios 4:13. Ahora, en Romanos 5:1 leemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fe, convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, usted, que es injusto, es justificado por tener certeza de lo que le espera después de morir, gracias a lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Entonces yo le hago dos preguntas a usted. Le hago dos preguntas al cierre de esta transmisión. Primera pregunta, ¿murió Cristo por los pecados suyos? ¿Sí o no? ¿Murió Cristo en vez de usted por los pecados de usted? El Evangelio dice que sí, que Cristo murió por los pecados de usted, que Cristo murió por los pecados míos,
que Cristo murió por los pecados de nosotros, y conforme a lo que estaba escrito, conforme a las Escrituras. Segunda pregunta, ¿tiene usted certeza de lo que le espera después de morir, basado en lo que Cristo hizo por usted en la cruz? ¿O usted no sabe dónde va después de morir? Cristo vino a morir por nuestros pecados en la cruz para darnos vida eterna, para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. En 1 Juan 5:13, Juan le escribe a los creyentes: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, ¿tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Dónde irá a parar su alma después que muera su cuerpo? ¿No la tiene? Cristo vino a morir por nuestros pecados en la cruz para darnos vida eterna, para que tengamos certeza de lo que nos espera después de morir. Cristo no vino a morir por nuestros pecados en la cruz para que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir. Repito, Cristo no vino a morir por nuestros pecados en la cruz y así darnos vida eterna a nuestras almas pecadoras para que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir. El que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe a que usted no ha depositado fe en el Evangelio, y es eso lo que lo condena, no sus pecados. Lo condena la dependencia suya en cuanto a la salvación del alma de usted. Basta que Dios detecte la más mínima dependencia suya en cuanto a la salvación del alma de usted, para que Dios le impute a usted que usted, en cuanto a la salvación del alma de usted, está dependiendo de usted, y por lo tanto no creyó que Cristo le dio la vida eterna, cuando la consumó Cristo en la cruz, diciendo consumado es, Juan 19:30. O sea, lo que condena a un ser humano es que no crea en la salvación tan grande consumada por Cristo en la cruz. Y una prueba de que el ser humano no ha creído es que no sabe a dónde va. En Juan 12:35, Cristo dijo: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Usted no sabe a dónde va después de morir? Eso le basta a usted para ser condenado al infierno. Porque, repito, Cristo no vino a morir por sus pecados en la cruz, los pecados suyos, y darle así vida eterna, para que usted no sepa con certeza lo que le espera después de morir. El que usted no sepa con certeza lo que le espera a usted después de morir se debe a que usted no cree con fe. Y es eso lo que lo condena. El que no creyera en el Evangelio será condenado. Cristo jamás dijo: el que fuera un pecador será condenado. No, si todos nuestros pecados fueron pagados por Cristo en la cruz, como se pagan los pecados, con la muerte del alma. Entonces, o todos los pecados los paga usted, como se pagan los pecados, con la muerte eterna del alma, o ahora, antes de morir físicamente, cree que Cristo se los pagó en la cruz. Y eso lo hace salvo usted. Ahí hace efectiva usted la vida eterna para su alma. Eso lo decide usted ahora, en esta vida. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Justificados pues por tener certeza de lo que se espera después de morir, basado en lo que Cristo hizo por mí en la cruz, el injusto es declarado justo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es evangelio, puro evangelio. El que no es predicado en los púlpitos religiosos, no es predicado en las calles, no es predicado en las casas. Esto es evangelio. Comparte este video, porque son muy pocas personas las que predican estas maravillosas buenas noticias de salvación, que la condena solamente, exclusivamente por no creerle a Cristo, lo que Él hizo en la cruz para salvar nuestras almas. La condena es por no creer a Cristo. Cristo dijo: yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Consumado es, Juan 19:30. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Juan 3:18. Cristo murió por los pecados de nosotros, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Evangelio. Marcos 16:16. El que no creyere en el Evangelio será condenado.
O sea, la condena es por no creer en esta buena noticia de salvación y por no creer a Cristo. O por creer pero sin fe, que es otra manera de no creer. Respecto de entrar por la puerta, cuando el Señor dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan, Mateo 7, versículos 13 y 14, en Hebreos 4, del 1 al 3 dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la buena nueva por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído entramos. O sea, se puede creer, pero si no es con fe, para Dios es otra forma de no creer. Es una manera diferente. Tiene que ser creído el Evangelio, pero con fe. Y ahí Dios sumerge el Espíritu Santo dentro. Y cuando la persona es objeto del bautismo, es decir, cuando Dios sumerge el Espíritu de Cristo dentro, la persona tiene vida eterna. Por eso que en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo les escribe a los efesios, que eran salvos, lo que les había sucedido en Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él, dice el apóstol Pablo a los efesios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó. Y habiendo creído en Él, en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí viene el bautismo. Bautismo significa inmersión. El bautismo de Juan era cuando el israelita se sumergía en el agua. El bautismo para la iglesia es cuando el Espíritu Santo es sumergido dentro del cuerpo físico del que ha creído el Evangelio con todo su corazón. Es como un sello de garantía, una marca, tener al Espíritu de Cristo. Es por eso que en Romanos 8:9 dice el apóstol, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando es sumergido el Espíritu, en forma invisible, el Espíritu de Cristo dentro de la persona de ahí en adelante tiene vida eterna. Entró al pacto, porque obedeció las dos demandas de Marcos 1:15. Iniciando su ministerio aquí en la tierra, su ministerio de salvación, Cristo comenzó a demandar estas dos demandas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Primera demanda, arrepentíos. Segunda demanda, creed en el Evangelio. Son las dos demandas que el ser humano tiene que obedecerlas para entrar al nuevo pacto. Si usted se arrepiente y cree en el Evangelio, entra al nuevo pacto. Y ahí salva su alma de la condena eterna. Ahora el Señor Jesucristo, cuando Él muere por nuestros pecados en la cruz, Él es resucitado, aparece por un periodo de 40 días, resucitado a muchos testigos. Terminando este periodo de testimonio, saca a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén y le da la gran comisión diciendo en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, id por todo el mundo, creyentes míos, y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquí vienen dos puntos importantes. Uno, el que creyere en el Evangelio. Primer punto. Segundo, y fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere será condenado. Ya, este bautismo no es el bautismo en agua. No es la inmersión en el agua, sino que es el bautismo invisible. Es la inmersión del Espíritu de Cristo dentro. El Señor dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere y, como resultado de haber creído con fe, es decir, haber añadido fe a su creer, por lo tanto yo entonces le sumergiere al Espíritu de Cristo dentro, fuere bautizado, esta persona será salva. Y el que no creyere será condenado. Entonces, Dios tiene que ver fe, convicción total, certeza absoluta, tiene que ver en una persona que oye el Evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ok, si Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, entonces yo jamás moriré por los pecados de mí, porque aquel que en vez de mí murió, pagó por los pecados míos fue Cristo. Entonces nadie paga dos veces por los mismos pecados. Me los pagó Cristo, tengo vida eterna, lo creo con toda mi alma. Y cuando Dios detecta que yo le creí con todo mi corazón, sumerge el Espíritu de Cristo dentro de mí. Entonces yo soy salvo, con vida eterna. Entonces, dos preguntas. ¿Murió Cristo por los pecados suyos? ¿Sí o no? Si usted dice, sí, Cristo murió por los pecados míos, ¿lo ha creído con todo su corazón? Porque eso significa que usted tiene vida eterna. ¿Sí? ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? Porque fe es certeza de lo que se espera. ¿Tiene usted certeza?
¿Está seguro que al morir va al cielo, no importan los pecados que cometa en esta vida? ¿O está dudando? ¿O todavía está en la dependencia suya? No ha creído con todo el corazón, no le ha creído a Cristo. Sigue dependiendo de usted. Entonces eso le impide entrar. Creer sin fe. ¿Se puede creer sin fe? Por supuesto que sí, tristemente. ¿Qué es lo que es fe? Certeza de lo que se espera. ¿Puede usted creer con incerteza? Decir, yo creo en la salvación de Cristo, yo creo en el Evangelio, que Cristo murió en vez de mí por los pecados de mí, y por lo tanto me salvó. Sí, creo, pero no estoy tan seguro. Entonces usted creyó, pero con incertidumbre, exento de fe, porque fe es certeza. En cambio, creer con incerteza es creer sin fe. Bueno, mi querido amigo, mi estimado caballero, mi estimada señora, mi estimado joven, desde la playa de Maitencillo, donde estoy, el Evangelio. Uso mucho las redes sociales porque se difunde mucho. Cada persona puede compartir este video para que otras personas puedan oír esta maravillosa buena noticia de salvación, con la advertencia que la condenación es por no creer la salvación consumada por Cristo, o por creerla pero sin fe, que para Dios es otra manera de no creer. Que Dios les bendiga.